Introducción a los ítems como indicadores o variables observables de una variable psicológica. A ver, bueno, una variable psicológica no puede ser medida directamente, intereses, actitudes, rasgos de personalidad, etc. Entonces, ¿qué se hace para aproximarnos a esta variable psicológica? Nosotros vamos haciendo uso de ítems o indicadores. Eh, en este caso, bueno, usualmente cuando hablamos de test psicológicos o escalas, hablamos de ítems. Pero ya digamos en el uso, digamos, cotidiano, aplicado pues en otras áreas, le llamamos indicadores. Por ejemplo, cuando se quiere medir el constructo o la variable, esta variable, pensemos en pobreza, por ejemplo, en ese caso, pues no existe una forma directa de poder medir la pobreza. Entonces, en esos casos nos valemos de indicadores, por ejemplo, el ingreso mensual del hogar, el número de personas por habitación o el hacinamiento, el material de la vivienda también, el acceso a servicios de salud, etcétera, ¿no? Distintos indicadores con los cuales nos vamos a aproximar a este concepto o perdón, a esta variable, ¿no? En este caso sería de pobreza. Entonces, el planteamiento de colocar ítems funciona de la misma forma. ¿Y por qué son varios? ¿Por qué son varios ítems? Porque, bueno, definitivamente un ítem o un solo indicador no va a reflejar de manera perfecta esta variable psicológica, sino siempre va a tener un cierto error. Entonces, si nosotros tomamos varias mediciones, entonces se espera que ese promedio, bueno, igual el promedio va a tener un error, pero ese error esté más compensado. ¿Se entiende? Va a haber acá una suerte de error, bueno, denominado error aleatorio. Ya, pero o sea, un error que acá, por ejemplo, si el valor de la variable fuera 4, acá puede ser 4.5, acá 3.5, 4.2, etcétera, ¿no? O sea, valores siempre alrededor de ese valor ahí del cual estarían representando. Entonces, esa es la idea del por qué pues, las escalas, los test psicológicos tienen ítems. Ahora, lo que se va a analizar, lo que vamos a analizar en nuestros estudios cuantitativos, ya aplicando los métodos estadísticos, no van a ir siendo los ítems, sino más bien la puntuación de la variable psicológica, también llamada puntuación compuesta, en donde nosotros promediamos o sumamos los ítems. Bueno, para el efecto y la interpretación va a ser lo mismo, sumar o promediar los ítems para tener una única puntuación, la puntuación ahí de la escala o la puntuación de la variable psicológica. Como les comentaba, esto se hace para ir compensando esos errores que tuviéramos en estas distintas mediciones. Y esta puntuación de toda esta, digamos, de este conjunto de ítems, le vamos a llamar puntuación de la variable psicológica o simplemente, pues, bueno, la variable psicológica, la puntuación. Y esto de acá, esta puntuación global, en el caso que fuera un instrumento de una sola dimensión o unidimensional, ya, esta puntuación global o esta puntuación compuesta es la que se va a utilizar para esos análisis estadísticos, análisis descriptivos, análisis de estudios de relación de variables, etc. Es por eso que en los cursos de introducción a la estadística siempre se va iniciando, se va trabajando, pues medidas de tendencia central media, medidas de variabilidad, la desviación estándar, medidas de correlación de Pearson, pero todo se va trabajando con la puntuación de la variable psicológica. Es aquí que se obtiene como promedio o como suma, porque de eso se trata esos objetivos de investigación, de analizar bueno, ya sabemos que no podemos acceder directamente a la variable psicológica, pero a una buena aproximación de la misma, que va a ser la puntuación de la variable psicológica o la puntuación observable, sumando, promediando ítems. Y bueno, un último apunte aquí es, ¿y cuándo entonces haremos el análisis ítem por ítem? Ya, eso ya corresponde a unos análisis más avanzados, por ejemplo, hablando pues del análisis factorial confirmatorio, ¿no? Ahí donde sí nos interesa ver cómo funciona la escala y ahí analizaríamos ítem por ítem
Pero bueno, eso ya corresponde a un curso de psicometría o a un curso ya de estadística aplicada, estadística más avanzada. Pero ya en lo cotidiano, y por eso pues en nuestros cursos de introducción a la estadística vamos a ver que nuestros ejercicios se hacen con esta puntuación compuesta, con esta puntuación ya calculada. Uh-huh. Muy bien, bueno, entonces aquí esto fue una primera aproximación de por qué usamos ítems y también en las escalas psicológicas, psicométricas y también del por qué a lo largo del curso, de un curso de introducción a la estadística, trabajamos directamente con la puntuación de la escala, la puntuación de la variable psicológica, esto que resulta de la suma o promedio de ítems, de las puntuaciones de los ítems. Muy bien, gracias.